La palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Como gerente del SAE, en el año 2012 firmó la resolución de exceptuación. Mire, ese procedimiento, lo sabe usted seguramente, está perfectamente arreglado. Sí, te tiene. La ley de Hacienda Pública, lo conoce usted mejor que yo, en el 124.1, dice: no podrá proponerse el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario por la Administración de la Junta y su agencia. Dice: el órgano que, a tenor del artículo 115 de la presente ley, son órganos competentes para conceder subvenciones previa consignación presupuestaria para este fin, las personas titulares de las consejerías y de la presidencia o dirección de su agencia en sus respectivos ámbitos, el órgano sea titular de la competencia para la concesión de subvenciones, así como el competente para proponer el pago, podrán, mediante resolución motivada, resolución motivada, exceptuar la limitación contenida en este apartado cuando concurran circunstancias de especial interés social. Y además dice: sin que en ningún caso pueda delegarse esta competencia. La competencia corresponde, como conoce, al titular de la competencia. Otra cosa diferente es... ¿Eso es sí? ¿Firmó? ¿Perdón? Eso es a la pregunta, que eso es un sí. La resolución la dicta, como sabe sobradamente, el consejero. ¿Pero la firmó usted? La resolución la dicta el consejero. Pero su firma aparece, ¿no? Pero puede aparecer en la propuesta, nunca en la resolución. Ahí voy yo. Entonces, la propuesta, exactamente cómo se elabora. ¿Perdón? Que la propuesta, exactamente desde el punto de vista procedimental, cómo se elabora. O sea, ¿quién solicita? ¿Quién se le ocurre o quién comienza la tramitación del expediente de oficio o instancia de parte para la exceptuación? ¿Cómo le llega a usted y cómo pasa al consejero? O sea, el gasto material de inscripción de pues tal día quedamos con el consejero y los dos firmamos el despacho, o yo firmo el documento de propuesta, se le pasa a él, pero ¿cómo se inicia el expediente en concreto? Porque uno de los problemas que tenemos es que tenemos las resoluciones, pero no tenemos nada más. Entonces no podemos verificar el cumplimiento del artículo 104. Por eso tenemos la resolución, que equivale a tener la sentencia, pero no tener ni la demanda, ni la contestación, ni la vista de procedimiento. No tenemos el procedimiento, solo la resolución de exceptuación. Y hemos preguntado a lo largo de las sesiones de esta comisión a todo el personal que ha ido interviniendo y las respuestas han sido dispares. Incluso en provincias diferentes se hacían cosas diferentes. Y lo que tratamos de aclarar en relación a las exceptuaciones, no ya es su legalidad, que no la discutimos, sino cómo se tramitaban exactamente. ¿Por qué nosotros solo accedemos a una resolución de exceptuación, pero no conseguimos saber cómo se inicia, a propuesta de quién, y las circunstancias que se analizan por la Administración antes de proceder al listado de la exceptuación? En todas se justifica, tanto cuando se hacían individualmente como cuando se hicieron por decreto con el anexo de las correspondientes personas exceptuadas, que concurre un interés social. No conseguimos averiguar cuál es, aparte de la mera descripción en el fundamento de hecho y de derecho de la concurrencia de ese interés, que lo damos por obvio. No hay manera de averiguar
dónde están los inicios de los expedientes y dónde están los expedientes previos a ese dictado de una resolución. En el procedimiento administrativo, la resolución supone la culminación o la decisión de la Administración al respecto de algo, pero previamente ha habido algo. Entonces, creíamos que usted podía aclararnos cómo funcionaba el sistema, o sea, cómo le llegaban a usted las peticiones. Mire, no soy, señoría, no soy capaz de recordar. Son procedimientos administrativos. Como todos los procedimientos administrativos, hay una resolución con una propuesta de resolución y, evidentemente, previo a la propuesta de resolución debe de existir, y no soy capaz en este momento de ponerlo en pie, estamos hablando del año 12, hace ya 4 años, cómo se configura ese expediente. Evidentemente, créame, y por el tiempo que llevaba menos todavía, incapaz de saber ni cuál es la entidad que tiene un expediente que evidentemente reúne esos requisitos, o sea que, pues claramente lo dice también la ley, o sea que no puede. Yo creo que es fundamental que se diga una vez más algo que es fundamental. Esa resolución de exceptuación no exime para nada. Sí, eso. Para nada, a que se lleve a cabo la justificación pertinente. Para nada. Y las acciones pertinentes que procedan. Sí, eso. Entonces, claramente, en la propuesta. Eso lo entendemos. La propuesta, como procedimiento administrativo, pues se debió de articular todo el procedimiento administrativo de modo correcto. Pues sería la Dirección General competente en la materia. Pues estamos hablando de materia de formación profesional, la que haría la correspondiente propuesta a través de la información que le suministraran. Pues no lo sé, señoría. No lo sé. Pero usted recuerda en concreto si algún día, porque si usted toma posesión en junio de 2012, pues a lo largo del verano, o fundamentalmente en ese año, creo que fueron en septiembre, octubre, pues alguien apareció en su despacho, señor gerente, mire que tenemos que firmar la exceptuación de este año. Le he comentado que no lo recuerdo, y es que no lo recuerdo. Sé que existe esa resolución, evidentemente, que cumple, creo, esos requisitos de que lo firma la persona competente, que no puede delegar, lo dice la ley, que no puede delegar, que se justifican esas razones de interés social en base a que los perceptores, los damnificados, son las personas que no van a poder recibir los cursos de formación correspondientes. Aquí se ha dicho en esta Cámara, si lo he leído, que evidentemente hay un perjuicio añadido que no es baladí. O sea, esta circunstancia de la exceptuación, que al parecer arranca de final de los 90, eso lo cuenta aquí, creo, el interventor general, me parece que fue, ¿no? A final de los 90, con una consignación, con un apartado que se figura en la ley del presupuesto y que luego después se eleva o se incluye dentro de la ley de Hacienda Pública, de la 583, ¿no? Claramente, aquí se ha dicho, yo no lo sé, señoría, no lo sé, que al parecer es una singularidad en el seno de esta comunidad autónoma, que a los efectos sería garantista respecto de otras, en el sentido de que en otras comunidades autónomas o en el propio Estado, no sabría decirle, porque ya es que no he podido contrastarlo y no voy a faltar al rigor, pues no se exige a la persona que va a cobrar la subvención que está al corriente en la justificación de la anterior, ¿de acuerdo? No se exige. Yo se lo planteaba porque precisamente ese plus de garantías que se establece en la legislación autonómica nos llamó mucho la atención en cuanto, como usted ha dicho, la exceptuación supone el eximir momentáneamente de la obligación de presentar la cuenta de justificación en el plazo previsto en las disposiciones que regulan ese hecho. Y luego nos encontramos con que había empresas que habían presentado en tiempo y forma, y así constaban los expedientes con el sello de entrada, las cuentas, es decir, la documentación previa para el justificante de la subvención, tanto para el siguiente tramo como para el cobro del 25%. Por eso no acertábamos a comprender cómo se incluía en esas exceptuaciones a veces a empresas que habían cumplido su obligación, es decir, si ya estaba presentada, ¿cómo es posible que estén en una resolución de exceptuación respecto a un hecho que ya han cumplido? En cualquier caso, si me dice usted que no recuerda el procedimiento, pues no hay más preguntas al respecto. Pero sí le comentaría, si me permite, una postilla al tema para que quede el tema perfectamente clarificado. La comunidad decide, y estamos hablando de final de los 90, parece ser, no lo tengo certeza, 96, 97, en la propia ley del presupuesto ya aparece este concepto que se repite y se incluye al final en la ley de Hacienda. Establece ese sistema garantista. Pero lo que te dice es, y lo voy a, si me permite leer de nuevo, dice,
Las personas o entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario. Pero aquí se ha comentado, no lo comento yo, lo ha comentado porque también lo he dicho, yo entro en el empleo, en el ámbito de empleo, y realmente esa competencia no estaba en mi ámbito y solamente la de la gestión del cierre de esto. Que una persona puede haber presentado en tiempo y forma la justificación. Pero a partir de ahí hay dos pasos más. Y se había incluido como un sistema garantista adicional, una especie de trabado, vamos a llamarlo así, en el sistema Júpiter, que no permite que se haga un J si no está el tema justificado. ¿Y qué puede haber pasado? Que una persona haya cumplido perfectamente en tiempo y forma ese requisito. Que el órgano gestor no haya tenido tiempo material de haberlo hecho. O haberlo hecho el órgano gestor, pero no haber podido, por ejemplo, el interventor, haber fiscalizado de conformidad el J. Por tanto, no podía pasar por adelante. O ítem más. Que en ese proceso de verificación, porque esté afecto, por ejemplo, a fondos comunitarios, pasen a los verificadores. Todo lo que usted me está contando está bien, pero nunca he visto en un expediente que se exceptúa porque la Administración no llegue a tiempo. Siempre veo otras causas. No sé decirle, señoría, o sea, pero claramente en lo que a mí se me informa, y de reputarlo como válido, porque en el seno de la Junta, en el seno del SAE, hay muy buenos funcionarios, señoría. Por eso hay muy buenos funcionarios. Lo sé. Hay muy buenos funcionarios. Por eso quisiera. Hay muy buenos funcionarios. Y hay gente, y evidentemente cuando una persona ha pasado un expediente y lo ha presentado tal, habrá que confiar en que lo ha hecho correctamente, en que lo ha hecho perfectamente, en que lo ha hecho bien. Y es que hay muy buenos funcionarios. No les damos el valor que tiene, pero hay muy buenos funcionarios. Mejor que en otras muchas administraciones. Le aseguro que nosotros sí se los damos y por ahí va la siguiente pregunta. Cuando usted toma posesión como gerente del SAE, digamos que tiene competencia en toda esa rama de la Administración, en toda la comunidad autónoma, y si usted hubiera querido saber quiénes son sus trabajadores, es decir, cómo está la plantilla, quién es la plantilla, qué tendría que haber hecho, lo que nosotros, buscar la relación de puestos de trabajo en un BOJA, o el SAE tenía un archivo, un documento, donde tenía perfectamente controlada a toda la plantilla que estaba en funcionamiento y trabajando para el SAE. Y al respecto no solo del momento en que usted toma posesión y de desarrollar sus funciones durante esos 3 años, sino si existía ese archivo histórico en el SAE respecto a los inicios del SAE, desde el año 2000, por ejemplo. Si existía, perdón, la pregunta concreta. Si usted como gerente del SAE tenía acceso en ejercicio de sus funciones a la totalidad de la plantilla del SAE, es decir, si había algún documento donde usted tuviera perfectamente controlado a todo el personal que formaba parte del Servicio Andaluz de Empleo, de manera homogénea y uniforme. O si usted quería saber algo, tenía que hacer lo que tenemos que hacer nosotros, que es acudir a un boletín de la Junta de Andalucía y ver la publicación de la relación de puestos de trabajo de cada año. Era una norma, digamos eso, en su momento en papel en el BOJA y localizarla, o si el SAE disponía de un servicio donde si usted preguntaba ¿cuántos somos ahora mismo en plantilla? Se veía fácilmente. Mira, le he dicho, porque es así además, que en la modificación de la estructura del SAE que opera en el decreto de 2 de julio del año 13, hay una función primordial, que es la que he comentado, las funciones de gestión de las políticas activas de empleo, de las políticas, las funciones de verificación de esas políticas deben estar en compartimentos estancos, diferenciados, ¿vale? No es que no se hablen, que deberían haber esas murallas chinas que se habla, por ejemplo, en el ámbito de la auditoría, ¿de acuerdo? Para evitar problemas de que efectivamente no se verifiquen los temas correctamente. Pero pasa desapercibido, a lo mejor porque es menos vistoso, pero lo he dicho, que yo propongo y se crea con rango de dirección general una secretaría general, ¿de acuerdo? Porque está muy bien que diga las funciones de tal se asignan a tal. Bueno, pues el gerente, el consejero y tal tiene todas las competencias. No, pero bueno, la realidad, en la práctica, en nuestras administraciones, en esta, en el Estado, en la institucional, en la local, la realidad es que el mundo de la administración es muy poliédrico.
es muy poliédrico, ¿no? Y hay muchas tareas, algunas de ellas que no tienen ese. ¿Y esto quién lo hace, no? Por ejemplo, ¿no? O los temas relacionados con todas las gestiones, la informática, tal. Entonces, en el tema de eso se crea una Secretaría General, justamente para también, y se indican las funciones, que la gestión de los recursos humanos, sin perjuicio de las competencias que corresponden a otros órganos, para trabajar en ese sentido, para ver que una RPT, esto es la RPT, ¿no? Vale, la RPT. ¿Y quiénes son los que están dentro de la RPT, no? Y están en el sitio que tienen que estar, y etcétera, ¿no? Y en eso, también créame que fue mi preocupación, en mi primera reunión en relación a este tema, se produce también en noviembre de 2012, en la que me siento con función pública, pero quiero conocer exactamente cuál es la estructura que tiene el organismo, que tiene la agencia, ¿de acuerdo? Y la dotación correspondiente para llevar a cabo las tareas, las múltiples tareas que tiene encomendadas. No pierda de vista, al margen del tema de las subvenciones de tal, hay otras tareas relacionadas, que aquí no se habla de ello, estamos en formación, con el tema de la oferta y demanda en el ámbito de empleo, vital también en el ámbito de empleo, y máxime en un momento como el actual, ¿no? En cualquier momento, en un momento como el actual, hay otras funciones evidentemente relacionadas con la inspección de trabajo, etcétera, y ese tema sí me parecía de capital importancia. Y se plantea, analicemos cuál es la estructura que tiene, si está perfectamente dotada, si está la dinámica de los organismos es variable, o sea, políticas que antes eran muy relevantes en un momento determinado dicen esto ya no vale, ¿no? Y por tanto desaparecen. ¿Cómo conseguir que haya una correlación entre las competencias y las competencias asignadas, las competencias de las personas y las funciones que tienen que desempeñar, ¿no? Y eso lo acometemos desde el principio. Y en eso, esa tarea se hace residenciar en el ámbito de la Secretaría General, que evidentemente como la intendencia que es, ¿no? Que a veces nos olvidamos de la intendencia, que es fundamental para que todo funcione, se lleva a cabo este tema, y durante mucho tiempo me he estado trabajando, planteando en esa configuración de una estructura que corresponda a la prestación de un servicio público que es fundamental en todos los ámbitos, pero en nuestra comunidad especialmente. O sea, que entonces que así existe, digamos, ese documento o esa información accesible de manera sencilla, porque usted mismo se encargó de ponerla en marcha. Se está trabajando, todavía no está terminada, me consta, está todavía en fase de tal, porque en el interín ha habido cambios de competencia. Otro cambio de competencia y demás, pero ese tema yo diría que está prácticamente en una fase de terminación, ¿no? Vale, no es una tarea fácil. No tengo más tiempo, presidente.